Bueno, a continuación, lo que vamos a recibir es tan importante que usted va a tener elementos claros para saber cómo seguir por su casa ante Dios a fin de que Dios traiga esa transformación. Para tener elementos claros de cómo debe pedirle a Dios por su casa. Porque usted no es solo. Diga, yo no soy solo. Yo tengo una casa. Mi hermano, bien o mal, cada uno tiene una casa. Así es. Y es la que tocó. Es la que tocó. Y más que salir corriendo de allá y darle la espalda, es pararnos en la brecha por ellos. Yo creo que Dios puede cambiar una familia tóxica. Yo creo que Dios puede cambiar a unos padres radiactivos. Yo creo que Dios puede transformar a una madre radioactiva. ¿Usted lo cree? Dios puede cambiar a esa nuera radioactiva, a ese yerno radioactivo. Dios puede hacer un cambio, Dios puede traer una transformación en el nombre de Jesucristo. Dios puede cambiar a sus suegros radioactivos, a ese papá radioactivo, tóxico. Bendito sea Dios. Aleluya. Pueden sentarse. Qué lindo. Estamos en función de eso. ¿Cómo debe funcionar una familia idealmente? Pues como debe funcionar una familia idealmente, está sujeto a Dios y a su instrucción bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué está sujeto a Él? Porque Él la creó. ¿Qué? La familia. Pero ¿por qué las familias no son dichosas, bendecidas, favorecidas? Respuesta: porque en la función y el cumplimiento de roles, la mayoría lo hace siendo sabio en su propia opinión. Aún siendo creyentes, se funciona de acuerdo a la mente, lógica, entendimiento e inteligencia propia. Se funciona guiado por la emoción del momento e impulsado por el deseo propio y no la voluntad de Dios. Y se supone que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aún así, lastimosamente, se insiste en calidad de nuevas criaturas en seguir aplicando lo viejo a nuestras vidas. Es impresionante, pero es hasta hoy en el nombre de Jesucristo. Diga, hasta hoy en mi casa nos seguimos remitiendo a lo viejo, a principios viejos que no funcionan para la bendición de la familia. Y no acepto estar viciado a lo viejo como nueva criatura. En el nombre de Jesucristo. Mire, tan tremenda es la adicción a lo viejo que el apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Y se supone que le está hablando a nuevas criaturas. Y le dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Mire, una familia no será dichosa mientras sigamos con las cosas viejas estando en lo nuevo. Pero eso deja de ser. Así es. Porque por esas cosas es que se es una esposa según le parece debería serlo. Se es un marido apoyado en su propia prudencia. Se es hijo o una hija según su parecer, cuando deberían serlo, y me refiero a todos los componentes de la familia, según Dios lo manda, guiados por su Santo Espíritu. De ahí que haya al interior de las familias confusión de roles. ¿O me equivoco? ¿Sabe qué se está moviendo en las familias? Usurpación de roles. ¿Sabe qué se está jugando en las familias? Este juego, el juego de roles.
Hay un juego de roles. ¿Qué quiero decir con esto? Que el uno asume el rol del otro. La esposa asume el rol del marido y adopta la función de cabeza de familia, y por eso se está toteando. El marido asume el papel de la esposa y por eso él cede su autoridad. El hijo desempeña el papel de marido. La hija de madre. Y hasta como padre. Y por eso vemos hijos frustrados, que no dicen nada, pero se cuestionan, no están conformes, sienten que algo les hace falta, porque cayeron en el juego de roles. Su papá ahora no hace lo que debería hacer y a él le toca hacerlo. Y no porque el papá no pueda, sino porque tiene problemas espirituales. Y lo más terrible es que la mayoría de ellos no caen en cuenta de que esto no es normal. ¿Sabe qué piensa el común de la gente? Que está bien. ¿Sabe qué hace el común de la gente? Admira a un hijo así. Aplaude a una mujer así. Que no le quedó grande su hogar y cayó en el juego de rol de volverse la cabeza de su propio hogar. Y creen que es loable. Y creen que es ejemplar. Y creen que es inspiracional. Cuando no. Más bien es algo lamentable. A veces vergonzoso. Y en ocasiones raya en lo aberrante y lo monstruoso. Tome asiento. ¿Sabe qué es monstruoso? Que la mujer que debe estar sujeta a su marido se vuelva la cabeza de la casa. Eso no es normal. Eso es antinatural. Y estos básicamente experimentan lo que experimentan al no confiar en Dios, como tiene que ser respecto al ámbito de la familia. Porque la gente, yo no sé en qué piensa. Bueno, también creo que en parte somos responsables los líderes espirituales que no enseñamos bien a la grey. Pero Dios quiere intervenir en la familia. Dios quiere que la familia sea transformada y se ajuste a sus propósitos, a sus planes, a su diseño original. Pero cuando no se entiende eso, se incumple. Cada uno incumple su función. Hablo de lo que Dios estipuló para cada uno. Y es que no confían en Dios. Es muy difícil que ese hijo sea el marido que tiene que ser para su nuera cuando ese hijo no confía en Dios. Y bueno, ¿por qué ese hijo no confía en Dios? ¿Por qué esa madre no confía en Dios? ¿Por qué esa hija no confía en Dios? ¿Por qué ese padre no confía en Dios? ¿Por qué ese cónyuge no confía en Dios? ¿Por qué ese abuelo no confía en Dios? Puede ser por orgullo, puede ser por inseguridades, puede ser por la autosuficiencia, puede ser por ciertos traumas, puede ser por idolatrar los métodos tradicionales familiares en relación a su rol. Y no se sale del modelo que aprendió, desgraciadamente mal aprendido a través de su papá. Y es que mi papá lo hizo así, a mi papá le funcionó. Esto no es de cómo su papá lo hizo, es si su papá lo hizo como Dios quiere. Si su papá lo hizo como Dios quiere, imítelo. Si no lo hizo como Dios quiere, resetee. No se confía en Dios para ser funcional en el rol familiar por idolatrar esos métodos tradicionales familiares en relación a su rol. Tampoco se confía por la necesidad, y súmele a esto la falta de fe en Dios, su palabra. Tampoco se confía por contienda. Hay gente que está más empecinada en solucionar las cosas peleando que con los métodos de Dios. Y es así. Y Dios les puede hablar en la iglesia y salen a pelear. Porque no quieren dejar su metodología, que es débil, que es depravada, corrupta, pecaminosa. No se es funcional porque sencillamente no se quiere dejar la falta
de perdón. No se confía en Dios por ser vengativos, ¿o me equivoco? Es más importante desquitarse que devolver bien por mal, ¿o me equivoco? Y la esposa, hasta que no se desquita de su marido, no tiene vida. ¿Y a qué hora es la bendición? Cuando no se confía en Dios por insensatez, o por el engaño de sí mismo, o por amar la mentira, o por obstinación. Cuando no se confía en Dios por una mala formación espiritual. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y se le está enseñando lo que es correcto, pero insiste en que su formación es mejor. Quieren poner por encima de lo que Dios establece su propio criterio, su propia experiencia de vida, su propia formación. ¿Y a qué horas una familia así tiene la bendición del que la creó? ¿Y saben qué? Es tiempo de que cada uno tome en serio su rol. Yo hubiera dicho una amén más fuerte, la verdad. Claro, porque cuando hablamos de tiempo, que es tiempo de que cada uno tome su rol, es tan importante porque hay gente que inclusive cuando ve que las cosas no funcionan en su casa, promulgan ultimátums. Y de una vez decretan. ¿Por qué? Porque para ellos ya se les está acabando el tiempo, es decir, se están cansando. Y si esto no funciona, usted y yo nos separamos. Y si esto no funciona, usted va a tener que irse de esta casa. Y si esto no funciona, yo me voy. Y muchos de los que están aquí tal vez ya no gozan de un hogar completo porque vivieron lo que estoy diciendo. Y es lamentable. Por eso es tiempo de que cada uno tome en serio su rol. Hombre, que se haga cargo. Le estoy hablando a cada uno, inquiriendo, estudiando, aprendiendo y aplicando a su vida por la fe y en el poder del Espíritu Santo esa parte según la voluntad de Dios. Y que lo haga sin desmayar, sin cansarse, para que pueda cosechar esa felicidad comenzando en el matrimonio. Porque la felicidad de los hijos está en la felicidad de los padres. Nuestros hijos, cuando más sufren, es cuando ven a sus padres pelear. Es cuando más sufren. Y yo le pido perdón a Dios y le pido perdón a mis hijos por hacerlos sufrir con las peleas que he tenido con mi esposa. Porque a ellos se les sale el corazón. Ellos lloran. No dicen nada y lloran. Ellos quisieran irse de la casa para no tener que escuchar a su papá y a su mamá en esas discusiones, en esos ultrajes. Y hay cosas peores que quisieran hacer los hijos. Pero Dios nos ha reunido por su Espíritu para estar en esta jornada. Y las cosas están cambiando y van a seguir cambiando. Van a mejorar. Van a mejorar. Se trata de saber, hombre, cuál es mi rol y si es posible cumplirlo. Y no por una temporada, no por un año, no por un mes. Ay, es que yo quiero ver qué palabra me va a caer a mí en abril. No, esto no es el horóscopo. Estamos hablando de la palabra profética más segura. No es adivinación tampoco. Esto no es el zodiaco. Mire, mi hermano, qué lindo. Y yo decreto que es así. Que en la medida que usted va empapándose en el Señor del rol que tiene en su familia, usted lo va a ejercer y no va a aflojar, no se va a cansar. Y sabe, si usted no se cansa, yo le prometo lo que la palabra de Dios promete. Usted va a cosechar la bendición. Usted va a cosechar la felicidad en su casa. Quiero preguntar,
Y vamos a ser honestos, más que contestarlo, que lo oiga el vecino o que lo oiga yo, quiero que usted sea sincero con Dios. Dios ve su corazón. Sobre todo es lo que Él ve, su corazón. Y luego Él ya ve su carita y hace un análisis de que juegue su cara con el corazón. Y ahí se define si es sincero o es hipócrita ante Dios. Y ante alguien que tenga discernimiento espiritual, obviamente. Esta es la pregunta. ¿Ya está trabajando en entender, comprender y experimentar lo que Dios estableció respecto a su papel en la familia y los demás roles que la componen y cómo se relacionan ellos entre sí? Porque yo fui alguna vez ferigrés y sé lo que es ir a una reunión y que no se le quede nada. Yo sé lo que es ir a una reunión y después olvidarlo todo. Pero también yo sé lo que es ir a una reunión y comenzar a vivirlo ya. Esto es de aplicar, esto es de trabajar. Y para antier es tarde. Y digo esto por su familia, por la iglesia fiel. ¿Por qué? Porque su demora nos perjudica. Pues en entender, comprender y experimentar lo que Dios estableció respecto a su papel en la familia y los demás roles que la componen y cómo se relacionan estos entre sí, en eso yace el equilibrio que favorece que las dinámicas familiares. Eso es lo que va a hacer que cuando esté con su hijo la pasen bien, que cuando esté con su mujer la pasen bien, que cuando esté con su nuera la pase bien, que cuando esté con sus nietos realmente la pasen bien. No porque se maneja hipocresía, porque en la familia se maneja hipocresía. No, yo hablo de funcionalidad, hablo de verdad, hablo de cosas reales. No estoy hablando de agua molida y viento raspado. Dejémonos resetear. Tengamos un nuevo comienzo. Si es necesario, ábrase a un reinicio. ¿Para qué? Para comenzar a hacer las cosas al derecho. Y yo le digo, no es tarde. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Todo. Todo. Por eso el asunto a tratar es posible cumplir. Es posible cumplir. En esta parte hablemos de la relación que da lugar al hogar y la familia. ¿Cuál es esa relación que da lugar al hogar y la familia? Vea que nadie tiene la respuesta. El matrimonio. El matrimonio. ¿Cómo estaremos de crudos? Que en esto nuestros reflejos deberían estar al dente. Pero sin matrimonio no hay hogar. Sin matrimonio no hay familia. ¿Entienden por qué cuando papá y mamá se separan causan tanto estrago? ¿Hacen tanto daño? Pero a paz nos llamó el Señor, pero a la paz suya. Y está tratando de salvaguardar algunas cosas, pero esa separación deja siempre dolor. Siempre, 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 siempre. Y otro hombre no lo va a llenar. Otra mujer no lo va a llenar. Antes eso va a ser más exigente la cosa. Porque ahora tiene a un papá y a una madre, a un padrastro. Ese hijo. Es una vuelta, hermanos. Es una vuelta. Se vuelve exigente la cosa. Pero hay que seguir adelante. De la mano con el Señor. Y ahora buscando que eso no se replique en nuestros hijos. Entonces, hablando de la relación que da lugar al hogar y la familia, que es ¿cuál? El matrimonio es importante para usted. Mira, algunos crecimos oyendo que casarse es lo peor. La cuestión es qué tanta mella hizo esa evangelización en nuestras vidas.
porque fíjense que a esta altura precisamente comentarios como esos respecto al matrimonio o lo que tenga que ver con la familia, porque algunos dicen que tener un hijo es un problema, eso lo dicen claramente. ¿No será que tal vez si alguna vez escuchamos ese tipo de comentarios sea lo que de fondo, de raíz está afectando su rol, esté o no casado? Porque igual tiene una casa. Todos aquí, bien o mal, tenemos una casa. Efesios 5:25. Miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mire, hijo, ponga mucha atención a esta palabra. Hija. Esto no es que solo el esposo tiene que estar atento. No, todos. Porque si usted quiere que Dios cambie a su papá como hijo, como hija, debe tener palabra de Dios, debe tener argumentos bíblicos para que Dios lo haga. Cuando usted se lo pida en oración y en este caso estando en ayuno. Y aquí están los argumentos que usted puede presentarle a Dios para que Dios no se niegue a una transformación en su papá, en su mamá, en su marido. Claro está que para la esposa, ella debe entender que si quiere una transformación en su marido y va a pedirle que sea el hombre que voy a describir a continuación, lo primero que le va a decir Dios a esa mujer es: ¿y tú te sujetas a él? Y lo mismo al hijo. Y tú honras a tu padre porque tú criticas a tu papá. Tú dices que él se equivoca y luego tú no te equivocas. O tú eres el mejor hijo para él. Tú eres el mejor hijo para él, aunque él nunca ha sido el mejor padre para ti. ¿O crees que porque él no es el mejor padre para ti, tú tienes derecho a ser el peor hijo para él? Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, sino bendición por maldición. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Mire el estándar, mire la vara. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, la clave de los maridos que cumplen su rol a cabalidad está ¿en dónde? ¿En dónde? En amar. ¿En dónde? En amar. Si hay algo que sabe hacer un buen marido es amar. ¿Ey? ¿A quién? A sus propias esposas. ¿De qué tipo de amor estamos hablando? De uno que da y se sacrifica. Un marido que ha nacido de nuevo es especialista en dar y sacrificarse por su esposa. De ese amor estamos hablando. Solo cuando da y se sacrifica por su propia mujer, se es el marido que Dios quiere que usted sea. Y ese es el marido que deberían ver sus hijos. Ese es el modelo de esposo que deberían tener sus hijitos. Un hombre que se sacrifica por su propia mujer, que se da por su propia mujer, no por la amante, porque lastimosamente hay hombres que cuando tienen amante, por la amante hacen lo que nunca han hecho por la mujer. ¿O estoy equivocado? ¿No? Y eso pasa con cualquiera de las dos partes hablando en el matrimonio, ¿verdad? No se dan un beso, pero consiguen amante, sea él o ella, y se besan como nunca. Y en casa no se dan un beso porque aparentemente prudencia, mojigatería, porque se entregan a una pasión con otro y se liberan. ¿Es eso justo? Por eso Dios detesta eso. Dios detesta que un hombre esté dispuesto a más por la amante que por su propia mujer.
Es más, yo pienso que el hombre que decida amar a su esposa como lo estamos aprendiendo aquí, como Cristo amó a la iglesia, un hombre que decide amar a su mujer, porque es una decisión, es su decisión, es mi decisión, nunca buscará un amante. No tiene que buscar un amante. Y quede claro, Dios está contra la infidelidad matrimonial. ¿Por qué? Porque eso no solo afecta a la relación con Dios, sino que también tiene una influencia destructiva en la sociedad. Y el hombre que deja a su esposa genera implicaciones profundamente negativas para la sociedad. El mensaje es claro y fuerte. Si no se lleva el matrimonio con fidelidad, en consecuencia, querido marido, no andará con Dios en la fidelidad que Él pide. No tomar en serio el pacto de Dios del matrimonio va a afectar cada aspecto de su vida. Y es muy grave que el marido traicione a su mujer, que no le sea fiel y se enrede en otra relación. Y ojo, porque así como un hombre se enreda en una relación con otra mujer, también lo puede hacer el creyente entrando en una relación con dioses extraños, cayendo en la idolatría, cualquiera de sus expresiones. Y la infidelidad para con Dios siempre, no lo vaya a olvidar, esto es clave. La infidelidad para con Dios, no lo vaya a olvidar porque esto es clave, afecta la bendición de Dios y causa pérdidas. Si hay algo que nos debe caracterizar a la iglesia es la fidelidad a Dios. Y si hay algo que debe caracterizar a todo marido es ser fiel hasta la médula de los huesos. De ahí que es fundamental permanecer fieles a Dios. Fieles a Dios en medio de las tribulaciones. Y fieles en la relación matrimonial que bien puede tener sus momentos complicados. Y algunos se ponen color de hormiga. Porque en el matrimonio hay esos momentos. Hay momentos de momentos. Donde hay gente que me puede llegar a escuchar y decir, en ese momento que se puso color de hormiga, yo dejé a un lado la fidelidad y por eso estoy solo. Por eso soy un padre soltero, un padre separado, una madre cabeza de familia. Porque el matrimonio tiene esos episodios. Y cuando la persona no está preparado para asumirlos, quebranta su voto de fidelidad. Cuidado con actuar traidoramente contra Dios. Cuidado con actuar traidoramente contra su cónyuge. Y usted que es soltero y piensa casarse, trabaje desde ya y deje que esto lo ayude para dar ese paso en fidelidad, para ser fiel hasta que la muerte los separe. Y tan importante es ser fieles en nuestras responsabilidades matrimoniales ante nuestros cónyuges, que esto beneficia de forma mayúscula nuestra relación de pacto. ¿Con quién? Con Dios. ¿Usted es fiel en su pacto matrimonial? Entonces usted va a gozar de bendiciones tremendas en su pacto, en el nuevo pacto bajo el cual está con Dios. Luego, el matrimonio debe ser de los asuntos más importantes para cada uno de nosotros. De ahí que sea muy valioso que estemos aprendiendo, que tenga yo la gracia de poder enseñarles cuál es el rol del marido, cuál es el rol de la esposa a la luz bíblica. En vez de cuestionar como hijos
e hijas de Dios, en vez de ignorar que la Biblia dice lo que es fundamental para el matrimonio y por ende para la familia. Esto es valioso. Y fíjense, no estamos para despreciar el orden de Dios para la familia. Y no lo acepto. No lo acepto. No lo acepto. No acepto que una mujer diga, mire, ¿sabe qué? Usted es la cabeza pero en papeles, aquí mando yo. Eso es una violación descarada de las instrucciones de Dios. Es muy difícil poder hacer familia en esa tónica. Por eso no acepto que se desprecie el orden de Dios para la familia, la autoridad que Dios ha establecido para el hogar. No acepto que entre nosotros y que en medio de la iglesia se cuestione la autoridad que Dios ha puesto en la familia, o que se ignore. Y tampoco acepto que haya gente que se enfrente a estos principios. No lo acepto en el nombre de Jesucristo, y eso deja de hacerse. Mire, yo le digo, yo hubiera orado más tremendo. ¿Sabe por qué? Porque yo no ignoro que el hijo le ríe, pero por dentro tiene rabia. La mujer le da el beso, pero por dentro está que se desquita. El marido dice te amo, pero le están bailando los ojos por el otro lado. Y yo no acepto que la gente se enfrente a los principios de Dios. Yo no lo acepto. Yo no lo acepto. No lo acepto. En el nombre de Jesucristo. Y vuelvo al matrimonio. Abandonar. Le hablo al marido. Abandonar esta relación de pacto siempre acarrea resultados mucho más graves. Ser fieles a Dios, ser fiel a su cónyuge, siempre produce un buen resultado al final. Tome asiento. Por eso no está bien seguir adelante en esa conducta de traición en contra de su esposa. El Señor le está hablando a alguien aquí. El Señor le está hablando a alguien que me está escuchando. No está bien seguir adelante en esa conducta de traición en contra de Dios. O sea, está en la iglesia y está pensando al mismo tiempo en irse de la iglesia. ¿Por qué? Y así es en el matrimonio. Porque no le está dando lo que espera. Paciencia, amigo. No estamos cultivando cilantro. A su tiempo segaremos. Es un proceso, es crecimiento. Yo le decía a alguien que recordaba cuando me subía a los buses siendo un niño, 8, 6, 7 años. Era muy chiquitico, a mí me decían el pitufito. Después de los 12 comencé a crecer, 12, 13. Pero me tenían como sobrenombre el pitufo. Era muy chiquito, yo era demasiado pequeñito. Y me sentaba en el bus y los pies no me llegaban al piso. Cuando me tocaba irme de pie en el bus, pues obvio, me tocaba irme agarrado de la baranda de la silla. Sí, para no caerme, además, sostenerme durante el viaje. Y yo veía a la gente que se sentaba y tocaba el piso con sus pies y yo decía, ¿cuándo será el día? Y veía a la gente que se subía y se agarraba de la baranda del techo y yo decía, ¿cuándo será? Y trataba, no, eso como 50 centímetros me faltaban. Y hoy entiendo que es un proceso, es un crecimiento. Y ahora me siento en un bus perfectamente y mis pies dan al piso.
me levanto y perfectamente puedo tomarme de la baranda. Algunas todavía me cuestan un poquito. Pero es un proceso. Y usted no puede negarle a otro la oportunidad de progresar porque no le da el fruto ya. Entienda que es un proceso. Ya que la persona se vacile eso para justificar su negligencia debiendo dar fruto, es diferente. ¿Me expliqué? Y eso tiene otro trato. Pero cuando uno es consciente y ve las cosas como son, y la persona va con el proceso de Dios, va a llegar al conocimiento. Y avanzar en el conocimiento es madurez, es transformación, es evolución. Y yo creo que Dios nos está dando eso, perfeccionamiento. Y les decía que no está bien seguir adelante en esa conducta de traición en contra de su esposa o en contra de Dios. Y más encima venir a la iglesia como si todo estuviera bien. Dejemos de ser tan descarados, porque las cosas no están bien en ese plan. E insisto, el deterioro de la familia afecta a todo aspecto de la sociedad. Y la familia se deteriora, ¿por qué? Porque se reducen las expectativas y los estándares de lo que es una familia que agrada a Dios, empezando por el matrimonio. Y se confunden los roles del esposo y la esposa y los demás miembros de la familia. Por esto la sociedad está afectada. ¿De qué manera? Con angustia, con tristeza, con dificultades. Y ojo pues con la infidelidad. Porque este es un aspecto disfuncional que está plagando en estos últimos tiempos a las familias. Por eso vemos niños en tristeza porque su papá los abandonó. Su mamá no es capaz de ser mamá debido a las responsabilidades que ha tenido que asumir porque el padre está ausente. Y esto repercute negativamente en la sociedad. De ahí la necesidad de fomentar enseñanzas en cuanto al orden de Dios. ¿Para qué? Para el hogar. Y cuán importante es el matrimonio espiritualmente sano para Dios. Cuando no se hace en la iglesia implica una ausencia de la complacencia del Señor. Yo espero con todo mi corazón que no sea nuestro caso, porque estoy obedeciendo al Señor y fuertemente Él me ha guiado a ser enfático con la familia. Que viene es grande, que viene, lo que viene es extraordinario para las familias. Pongámonos de acuerdo con Dios. Como pastor, hagamos caso a lo que Dios dice. Porque fíjense, queridos varones, Dios ve la deslealtad en el matrimonio. Dios ve que ese marido ha olvidado su compromiso con su esposa. Pueden sentarse. Eso Dios lo ve. Que ese marido ya no la ama como lo dijo en principio. No la ama como prometió cuando se casó. Dios ve que está tratando con ella y se relaciona con ella de una forma muy distinta. Y Dios se desagrada de hombres así con sus esposas por pacto. Pues bíblicamente el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, entre ellos y Dios. ¿Dónde está Dios? En el centro. Cuando una pareja se casa, Dios está en el centro. ¿Qué es lo que pasa? Que hace falta concientizarnos, mentalizarnos al respecto. Y creo que si tuviéramos eso, nos cuidaríamos muchísimo y amaríamos a nuestras mujeres como Dios lo espera. Oído, su relación con su esposa es un reflejo de su relación con Dios, ni más ni menos. Por eso es muy vergonzoso que un cónyuge tome la decisión de acabar con su matrimonio y abandonar el hogar cuando deberíamos, ¿qué? Vencer. Luego no se supone que nuestra fe es la victoria. Luego no se supone que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Luego no se supone que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué tirar la toalla? Eso ofende a Dios. Es más, esto lo aborrece Dios porque perjudica a la iglesia, porque arruina la reputación de su reino
Y también echa a perder el testimonio de esa persona. Cuando nos casamos, queridos varones, ¿recuerdan para qué fue? Para amarlas a ellas. ¿Cómo? Demostrándolo. Nunca se me va a olvidar cuando estábamos, no sé si en Egipto o si en Turquía o en un bus en Israel, que alguien le pregunta, un doctor le pregunta a mi esposa, bueno, ¿y usted qué le dio a este señor para casarse con él? Y mi esposa contestó, yo estaba buscando a alguien que me amara. Y yo dije, Señor, ayúdame. Claro, porque ella no dijo más. No dijo, yo estaba buscando un hombre esbelto. Aunque bueno, tengo mi belleza. Fíjense, cuando nos casamos, queridos varones, fue para amarlas a ellas, demostrándolo, dando y sacrificando, como Cristo amó a la iglesia, ni más ni menos, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa esto? Que Cristo fue a la cruz. Por eso, varones, hemos sido llamados a quedarnos, no a irnos. Hemos sido llamados a soportar, hemos sido llamados a demostrar amor. Hemos sido llamados a ser pacientes. Hemos sido llamados a ser la clave para la reconciliación, siempre que sea el caso. ¿Cómo? Andando en el Espíritu. ¿Para qué? Lea Efesios 5:26, dice, para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que, escúchenme, el rol de un marido es hacer de su mujer una mejor versión. ¿Cuál? No la que a nosotros nos parece, ni la que nos gustaría, sino la que Dios quiere. Fíjense que los varones tenemos la responsabilidad de hacer de nuestras mujeres una mejor mujer. Las mujeres se casan para estar mejor. Usted se casa con una mujer para volverla mejor de lo que es. Esa es la visión de las familias del reino. Esa es la visión de los maridos regenerados. Y es para hacerla mejor, no a punta de cirugías, sino con la palabra de Dios. Las cirugías luego, si Dios quiere. De ahí que como esposos debemos estar en la palabra de Dios. Debemos creer, obedecer la palabra de Dios. Y si somos esposos que estamos en la verdad, andamos en la verdad, amamos la verdad, ¿qué va a pasar? Vamos a cumplir nuestro rol como debe ser. ¿Haciendo qué? Levantando a nuestras esposas, trabajando para que ellas con su vida, ¿qué? Demuestren los principios de Dios. Y así juntos llegar a lo que Dios hace y desea que sea un matrimonio. Donde ante cada acción de ella, usted, esposo, tiene una reacción según la palabra de Dios. Y cuando usted ante cada acción de ella reacciona conforme a la palabra de Dios, la alaba a ella. Pero las veces que hemos reaccionado cuando ellas actúan no conforme a la palabra de Dios, no las lavamos, sino que las acabamos de enlodar. Por eso hay que estar unido a la fuente de agua de vida. ¿Para qué? Para que usted como marido, para que yo como marido pueda lavarla a ella bíblicamente. Que lo haga con sentimientos bíblicos. Que lo haga con pensamientos bíblicos. Que lo haga con deseos bíblicos. Que lo haga con reacciones bíblicas. Me duele. Ven acá, el Señor te va a sanar. Señor, yo creo que tú la sanas. Ya, lo que ella diga en adelante, usted tiene que saber cómo reaccionar según ella diga. Pero siempre su reacción tiene que ser bíblica. El marido debe amar a su esposa nada más y nada menos que como Cristo amó a la iglesia.
Y aquí está nuestro bienestar, queridos esposos. No va a encontrar bienestar fuera de este principio en el matrimonio. ¿En dónde está nuestro bienestar? En amar a nuestras mujeres. La clave para estar bien se encuentra en esto. Miremos el versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo les parece? ¿Por qué hay maridos dejados? Le voy a decir por qué. Porque tienen descuidadas a sus esposas. ¿Por qué hay maridos espiritualmente bien? Le voy a decir por qué. Porque trabajan para que sus mujeres estén bien espiritualmente. El principio es este, querido varón y querida iglesia. Cuando como marido da a su esposa, igualmente se está dando a sí mismo. Lo vuelvo a decir, cuando como marido da a su esposa lo que sea que le dé, igualmente eso se le devuelve. Se le devuelve. A usted no le duele darle lo mejor de usted y eso se le devuelve. A usted no le duele sorprenderla con lo mejor y eso se le devuelve. La mejor tierra para sembrar es su propia mujer. Ay, solo un amén y con silenciador. Entonces, quiere sentirse amado, ame a su esposa. Quiere sentirse edificado, edifique a su mujer. Quiere sentirse bien, trátela bien. Quiere sentirse valorado, valore a su mujer. Quiere sentirse en un pedestal, póngala a ella en un pedestal. El marido que vive para agradar a Dios y que con esto dice, caramba, mi pastor, a mí me ha hecho falta hacer esto con mi mujer. Ese marido que vive para agradar a Dios, de una vez, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va a mover para mejorar eso. No mañana, no más tarde, ya. Y hasta que Cristo venga, sometiéndose a los principios de Dios para lograr esto que estoy enseñando en su vida. Para amar a su mujer, para ocuparse de la condición espiritual de ella, porque ustedes y yo, esposos, somos los responsables de la condición espiritual de nuestras mujeres. ¿Ve, hijo, cómo tiene que orar por su papá? Y de no hacerlo, como esposo, se va a lastimar a sí mismo. Un marido se daña cuando daña a su mujer adrede o sin querer. Se lo vuelvo a decir, un marido se daña cuando daña a su mujer adrede o sin querer. Y es irracional dañar a su propia mujer, porque tiene que ser muy masoquista. Se va a dañar a sí mismo. Miremos el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. ¿De dónde sale esto? De la creación de la mujer. La mujer no fue creada como el hombre de la tierra. La mujer fue creada del hombre, para que el hombre entienda que necesita a la mujer, que la mujer es parte de él. Y que la mujer entienda que el hombre es parte de ella. Y no entrar en un plan que no es. Yo a usted no lo necesito, no necesitamos. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, no conviene aborrecer a la persona, su esposa, quien es su asistente personal en las cosas de Dios. Pues una esposa, ¿sabe qué es para usted? Es la provisión de Dios a su vida, marido, para que en el ámbito de esa relación de pacto matrimonial cumplan lo que Dios quiere para la causa del reino. Iglesia, ¿somos conscientes de que hechuras suyas somos? ¿Usted tiene esa conciencia que ha sido creado por Dios? ¿Que Dios lo hizo nacer? Entonces, si la tiene, debe estar cumpliendo sus propósitos. Porque cuando uno hace algo, lo hace con un propósito. Uno no tiene un hijo porque quiere tenerlo. Uno tiene un hijo porque hay un propósito. Y pienso que el que decide tener un hijo debe saber qué propósito tiene Dios para ese hijo. Si no la tiene clara, absténgase.
¿Y sabe cuál es el propósito? Dar a conocer su reino. Dios nos creó para dar a conocer su reino. Así que varones, este es el rol que hemos recibido de Dios mismo. ¿Cuál? Que estemos preocupados por la condición espiritual de nuestras esposas. Lo vuelvo a decir en vista de tanto amén, que estemos preocupados por la condición espiritual de nuestras esposas. Su preocupación principal en el hogar no es conseguir plata, es la condición espiritual de su esposa. Es común. ¿Cuál es el rol del hombre en la casa? Proveedor. ¿Cuál es el rol de la mujer en la casa? Cuidar la casa, estar en la casa. Yo voy más allá. Yo aquí no estoy viendo que esté diciendo que traiga plata. Yo estoy viendo otra cosa que trasciende lo material. Eso es una añadidura. Así son los términos en una familia creyente que ha sido redimida por la gracia de Dios. Una familia creyente que se supone ha recibido el Evangelio, donde el cumplimiento de nuestros roles no define nuestra salvación, pero sí habla de ella. Y si estamos satisfaciendo a Dios. Y como Cristo presenta a la iglesia a Dios, escuche esto, cada marido, sí o sí, deberá presentar un día a su esposa. Sí o sí. Sí o sí. Tendrá que rendir cuentas de su mujer, de su condición espiritual ante el Señor. La pregunta es, ¿qué versión le presentará Dios? Una versión que lo refleja a usted, ni más ni menos. Porque la esposa siempre será un reflejo de su marido. Por eso no nos incomodemos cuando ella nos preguntan 7, 8, 12, 14 veces qué zapatos se llevan. Porque va a ser nuestro reflejo. Ella es un reflejo suyo. Ella es un reflejo mío. Me pongo esta hebillita, escúchela, porque ella es su reflejo. ¿Ah? 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 A usted le debe importar. De ahí lo fundamental que es que nosotros los varones estemos reflejando en todo tiempo ¿a quién? A Cristo. El mismo Cristo que se supone ellas deben proyectar en nosotros. ¿Para qué? Para sujetarse a nosotros. Esposo, en parte la espiritualidad de su esposa determina la recompensa que reciba de Dios ahora y en la vida eterna. La recompensa que usted reciba. De ahí que lo más sabio que un marido puede hacer es nutrir a su mujer con la palabra de Dios. Y debe usar esa palabra de Dios para santificar, para purificar, para lavar a su mujer. Un marido debe tener siempre palabra a mano. Siempre, siempre, siempre. Y un marido se va a cuidar de caer en odiar a su mujer, porque hacerlo sería odiarse a sí mismo. Antes bien, ¿qué hará? Se va a esmerar para sustentarla, para cuidarla, la va a valorar como Cristo a la iglesia. Y esto porque la mujer originalmente salió del cuerpo del hombre. Su mujer será más mujer piadosa cuanto más dispuesto se esté a dar, sacrificar y servirle. Ni un amén. Como dijo la hermana, es que uno se queda maravillado, mi pastor. Y se supone que la mujer, que es más mujer por causa de su marido, lo es porque ella conoce, porque ella se somete, porque ella recibe de este tipo de liderazgo, porque esa es la otra. Si la mujer no está dispuesta a recibirle a su marido, ¿a qué hora va a ser una mejor versión? A mí no me diga que, a mí no me, hágame el favor, déjeme, yo veré qué hago. Ah, bueno, usted se pierde ser lavada. Siga cochina. Ay, perdón. Y usted no puede perderse ni rechazar el amor de su esposo, porque su marido le va a mostrar su amor perfeccionándola, haciéndola mejor.
espiritualmente hablando. Y lo lindo del corazón alegre es que hermosea el rostro. Todo esto nos enseña claramente la función de roles de una pareja en el matrimonio. ¿Cuál debería ser su actitud? ¿Cuál? Hombre, la correcta. Si es que, bueno, un día va a entrar en una relación de pacto matrimonial, o si ya se encuentra en ella, su actitud a futuro, o ya, debe ser la correcta. Es muy importante hacer familia de la forma correcta. Los animo a que cumplamos nuestro rol como debe ser. ¿Y sabe qué quiero? Quiero orar por los que sienten que no son capaces de cumplir ese rol. Me gustaría que tuvieran el valor de pasar adelante. Por los que sienten que no son capaces de cumplir ese rol. ¿Sí? ¿Qué está esperando? ¿Que pase el hombre? La iglesia también es. La iglesia está representada en la mujer. Lo acabo de enseñar. La iglesia está representada en la mujer. No corra tanto. Ay, no pase tan quebrantado. Señor, mira los que han pasado aquí adelante. Mira los que sí están quebrantados. Mira los que han dimensionado esto y se están dando cuenta que les cuesta trabajo aceptar estos roles en la familia. Es más, no les importaba tanto como ahora nos está importando. Y por eso ni siquiera sabíamos cómo orar por papá, cómo orar por el esposo de mi madre. ¿Y por qué mi madre no era feliz? O cómo orar por mi madre para que se pueda complementar con mi papá. Y la verdad, el pecado de muchos hijos es que no oran por sus padres. Ese es el pecado, uno de los pecados más grandes que tienen los hijos. No respaldan a sus padres en oración. Y sus padres los respaldaron 20 años sin dar tregua, 30 años sin dar tregua. Y ellos no son capaces de respaldarlos en oración. Criticar, quejarse, salir corriendo, pero eso cambia. Señor, hay lágrimas y yo quiero comunicarle a tu iglesia por el Espíritu que ellos sí son capaces. Y yo le digo a usted, usted sí es capaz. Usted sí puede ser ese marido. Usted sí puede ser esa esposa. Usted sí puede ser ese hijo. Podemos ser esa iglesia fiel. Si es posible cumplir. Y saben que activo en sus vidas, activo la fe. Porque no tener fe es grave. No ser capaz de confiar en Dios como para decir, hombre, yo me acojo a estos principios, yo obedezco estos principios, es un problema delicado. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es en sus fuerzas, no es en mis fuerzas. Yo te pido, Señor, que mires a quien se ha rendido. Mires a quien se ha humillado. Mira a ese que está doblando la cerviz. Mira a ese que dice, Señor, ayúdame a cumplir. Yo sí puedo cumplir. Yo sí puedo cumplir con el rol que tú quieres. Yo sí puedo ser el causante de la bendición que mi casa necesita y que todavía no había recibido, porque reconozco que no había cumplido como lo estoy aprendiendo. Señor, ahora entiendo que sí es posible cumplir. Y reciba esto. Activo la fe en su vida. Reactivo la fe en su vida. Ahora, y yo quiero que por esa fe que acabo de activar en su vida, usted comience a renunciar a lo que impide que usted cumpla. Que usted haga lo que Dios quiere como esposo. Renuncia al orgullo. Hágalo. Usted tiene que reconocer, sea valiente.
las inseguridades, yo veo la mano de Dios ayudándolo. Yo veo la mano de Dios obrando para liberar, para desarraigar de su vida. Si usted renuncia y Dios lo ve que lo hace de corazón, Dios va a ayudarlo y lo va a liberar de esa autosuficiencia que le impide cumplir, en su familia, esos traumas, esa idolatría hacia las tradiciones familiares erradas que tienen que ver con la familia. Ahora, en el nombre de Jesucristo, diga: yo renuncio a eso, a la falta de fe en ti, la falta de fe en tu palabra. Yo renuncio a la contienda. Y aquí hay personas que tienen que renunciar a la falta de perdón. Tienen que renunciar a la falta de perdón. Cristo fue a la cruz por los pecadores, no por los sanos, no por los que no necesitan perdón. Y yo le digo a un esposo acá: si usted permite que los defectos de su esposa hagan que lo deje de amar, usted no está amando como Cristo. Porque Cristo fue a la cruz por los pecadores. Cristo fue a la cruz por los pecadores. Ore por su papá. Usted sabe cómo trata a su papá, a su mamá. Párese en la brecha, doble rodilla ante Dios por su papá y dígale: Señor, yo te pido que en este mismo momento lo visites y lo toques y traigas una transformación a su vida. Mi papá necesita una liberación en el nombre de Jesucristo. Y yo de nuevo enfatizo: si usted tiene que renunciar a la falta de perdón, hágalo. Si tiene que renunciar a ser una persona vengativa, hágalo. Es más, renuncia al entenebrecimiento, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver esa insensatez. Y renuncia a todo entenebrecimiento de parte del diablo y dígale al Señor que quite todo entenebrecimiento de su casa, que quite todo entenebrecimiento de su familia, que no les ha dejado que les resplandezca la luz de palabras como la que hemos escuchado estos días en el ayuno, en el nombre de Jesucristo. Y si tiene que renunciar al amor, a la mentira, renuncia a eso, porque a veces se prefiere vivir una mentira, a veces se prefiere seguir la mentira, a veces se prefiere creer la mentira. No, renuncia a eso y no se conforme a esa mala formación espiritual que usted ha recibido. Diga: Señor, no acepto seguir amoldado, seguir ahí acostumbrado a esa mala formación espiritual que recibí. Cambio, Señor, mi vida. Yo recibo un reseteo, yo recibo un reinicio. Reiníciame como esposo, reinicia mi hogar, reinicia mis hijos, reinicia mi familia. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Restáuranos, restaura mi vida. Hazme un mejor marido, hazme una mejor esposa, hazme un mejor hijo, haz de mí una mejor persona, haz de mí un mejor creyente. Transforma mi vida. Pídaselo. Usted se lo pide. Usted sabe cómo le toca a su mamá. Clame ahora por su mamá. Clame por su mamá. Clame por ella, para que Dios la sane, porque tal vez le ha faltado ese amor, comenzando por el suyo como hijo. Clame para que Dios la sane. Sana a mi madre, Señor. Sana su corazón, pero no dejes que ella tire la toalla. No dejes que ella vuelva atrás. No dejes que ella le ponga fin a todo. No lo permitas, Señor. Por favor, te lo pido. No lo permitas, Señor. Sana a mi madre que se siente sola. Sánala. Mira la vida que vive, mira lo que ella siente. Tal vez yo no me he metido en su cabeza, tal vez yo no me he metido en su corazón, pero tú sí conoces el corazón de mi madre. Yo te pido que traiga libertad a mi mamá, que la restaures. Levante sus manos al cielo y sea libre de toda esa información que distorsionó, corrompió su rol. Porque muchos de nosotros teníamos distorsionado el rol. Se nos había corrompido el rol. Sí, y a veces, ¿sabe quiénes corrompieron nuestros roles? Nuestros padres en su ignorancia. Mire, usted no se vaya a casar, eso es lo peor. Y no va a tener hijos es un problema. Mire, mi hermano, roles corrompidos
por nuestros propios padres. Pero diga, Señor, yo renuncio a eso. Así tiene que decirlo a boca llena. Usted tiene que decirlo con convicción. Porque Dios, mira, aquí hay una unción para ser libre de eso. Se lo digo, se lo garantizo. Se lo garantizo. Es imposible que Dios no lo libere en esta reunión. ¿Sabe por qué? Porque Dios estableció este tiempo para eso. Y ahora, ábrase, dígale al Señor, no quiero esos argumentos en mi vida, no quiero esas fortalezas en mi vida. Ahora se derriban, ahora se destruyen. Eso que me impedía a mí valorar a la familia, eso que me impedía a mí valorar mi matrimonio, eso que me impedía a mí valorar a mi cónyuge, eso que me impedía a mí valorar a mis hijos, eso que me impedía a mí valorar mi casa, valorar a mis padres, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No acepto menoscabar las relaciones matrimoniales. Dígalo así. No acepto andar diciendo que el matrimonio es lo peor. Ni acepto que me lo digan. Y te pido que cambies eso en mi casa. Y que me uses para cambiar eso en mi casa. Y no acepto quejarme del matrimonio. Porque el matrimonio es la creación tuya. No voy a criticar lo que tú estableciste. No voy a criticar lo que tú creaste. No voy a criticar lo que tú estableciste, Señor. Usted tiene ahí fotografías de esa persona, de ese ser amado. Usted tiene ahí notas de ese ser amado. Presénteselas a Dios. Y pídale a Dios. Mire, el que pide recibe. Si usted no pide, yo le digo, el que pide recibe, el que busca halla. Levante sus manos al cielo y pídale a Dios bendición sobre bendición. Dígale, Señor, yo quiero más bendición para mi familia. Yo quiero más bendición para mi familia.